Pasajero 7 presenta Diálogos de Movilidad en Casa. Mercedes-Benz Autobuses. Una vez Mercedes-Benz, siempre Mercedes-Benz. Hoy en Diálogos de Movilidad en Casa hablaremos de los riesgos de la informalidad del transporte público. Nos acompañan Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Jesús Hernández Landeros, experto y consultor en temas de transporte. También nos acompaña Jorge Cotstinica, experto y consultor en temas de transporte público. ¡Comenzamos! Comenzamos un jueves más de Diálogos de Movilidad en Casa. Un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes. Gracias por seguirnos todos los días a través de nuestras redes sociales en Pasajero 7 y por supuesto también muchísimas gracias por estar con nosotros otro jueves para platicar de temas de transporte y movilidad. Un gusto saludar al titular de este espacio, Fernando Sánchez Flor. Te saludo con mucho gusto, Cris. Saludo a toda la gente que nos sigue semana a semana en Diálogos de Movilidad y también a la gente que nos verá en las repeticiones y mire que son muchas, siempre interesados en los temas que proponemos desde este espacio periodístico. Hoy tendremos un programa verdaderamente interesante ya que toca los riesgos de informalidad en el transporte público. Pero antes, como siempre, déjenme invitarlo a que pase a nuestro sitio web www.pasajero7.com. Ahí puede descargar nuestra edición del mes de julio, los últimos días de nuestra edición del mes de julio, porque ya se viene nuestra edición de agosto. Ahí puede, como siempre, encontrar las opiniones que en exclusiva nos comparten los expertos que escriben para Pasajero 7, además de reportajes especiales y entrevistas en exclusiva. Pues mira, como le veníamos diciendo, hoy tenemos un programa sobre los riesgos de la informalidad en el transporte público. Y saludo con muchísimo gusto a Nicolás Rosales Pallares, el presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Nicolás, bienvenido a Diálogos de Movilidad en Pasajero 7. Hola Fer, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto saludar a Jorge y al ingeniero José, igual Cris. Gracias por la invitación para participar en un tema que vivimos y sufrimos mucho en las ciudades del país. Gracias, Nico. Si nos pudieras ayudar a contextualizar de qué tamaño es el problema del transporte irregular en la Ciudad de México y una visión a nivel nacional. Mira, el gran problema del transporte informal es que no hay información de ellos, específicamente, ¿no? ¿Qué se considera un transporte informal? Es aquel que no está trabajando conforme a una autorización oficial o una concesión o permiso de operación. Y en ese sentido podemos ver que en varias partes del país, en distintas ciudades, opera este modelo de transporte, ya sea bicitaxi, mototaxi, taxi pirata o cualquier otra de esas modalidades, donde presentan un gran problema, pero que se produce por dos efectos. Uno, porque el transporte público de la ciudad no cubre las necesidades de la población de esa zona, y la otra, porque la autoridad no aplica o no ejerce esa función de gobernanza que tendría que evitar que se presentara este tipo de prestación de servicios. No hay mucha información en cuanto a la operación de estos sistemas de transporte. Se ubican, se pueden ver, pero creo que también es un gran reto para las autoridades y para el sistema de transporte público poder combatir un poco este gran problema que se ha ido presentando, pero repito, es por la falta de oferta en esas zonas exclusivas que van ocasionando la generación de estos sistemas de transporte informal. Y ahora también el tema de la regulación, pues es un tema que tendríamos que empezar a entender que es necesario empezar a implementar proyectos de movilidad que abarquen todas las zonas, que sean articuladores de las distintas colonias y zonas populares, porque son donde se presentan principalmente este gran problema de informalidad en el transporte público. Perfecto. Nico pone sobre la mesa temas interesantes, líneas que tendremos que ir desmenuzando a lo largo de la siguiente hora, pero me gustaría enfocarme en una en este momento. Señor Jesús Hernández Landeros, quien también está con nosotros, es un experto y es consultor además en temas de transporte público. Me gustaría consultarle justo sobre esto.
El transporte irregular cumple una función en la movilidad de las ciudades. ¿Es necesario? Buenas tardes. Bueno, yo quisiera recordar ahí lo que es el principio básico del transporte. Desde hace muchos años que recuerdo que decía que tenía que satisfacer las necesidades de los usuarios, del prestador de servicio y del ente regulador del transporte. Algo que raramente sucede, la verdad, ya sea en las grandes metrópolis y no se diga en las pequeñas ciudades. Y entonces, al no cumplirse, sobre todo lo que tiene que ver con las necesidades reales de los usuarios, en cuanto a sus necesidades de transportación de sus bienes y sus personas, pues las estamos sometiendo a recorridos que no cumplen cabalmente sus necesidades. Ahora sí que los afectamos desde los roles de servicio, con las frecuencias e intervalos que se determinan, pero que no satisfacen sus necesidades. Y entonces estamos creando ahí un conflicto económico para ellos y para todo el entorno de la comunidad, ¿no? Ahora, al no estar vinculados el prestador de servicio con los usuarios y el ente gobernante, pues realmente damos pie o damos cabida a que surjan esas ofertas de servicio como bien se mencionaba, de mototaxis, rutas piratas, porque finalmente se convierten en una necesidad de los usuarios, porque por eso tienen demanda y por eso están prestando el servicio, ¿no? Nosotros como consultoría insistimos mucho en que cualquier proyecto de transporte tiene que partir de un estudio, un verdadero estudio de movilidad que cuantifique las necesidades reales de los usuarios para poder ofrecerles el servicio que demandan en la cantidad, calidad que requieren, ¿no? Y esto tiene que ver con muchos ejes transversales que son todos muy importantes, ¿no? Podemos hablar desde hasta de la actitud del personal operativo, la calidad y tipo de las unidades con la que ofrecemos servicios que luego no son las más adecuadas. Luego la regulación que en ocasiones no se ajusta a las necesidades del prestador de servicio. Por eso como consultores nosotros insistimos mucho en que tiene que hablarse de un programa integral de movilidad que ahora está tan en boga, pero que realmente contemple a todos los actores, que la autoridad reguladora del transporte, en coordinación con el prestador de servicio, realice todos los estudios que sean necesarios para que se satisfagan las necesidades de los usuarios, ¿no? Y al hablar de integral, pues hay que pensar desde la cuantificación de la demanda que nos lleve a la determinación de los recorridos, la cantidad de parque vehicular necesario, el mejor tipo de unidad, el financiamiento. Normalmente la entidad reguladora propone proyectos sin considerar la parte importante para el prestador de servicio, que es el financiamiento para la compra de las unidades o para la infraestructura necesaria para un buen servicio. Y cuando hablo de infraestructura necesaria, pues me refiero hasta las propias condiciones de vialidad, la semaforización, las paradas, los lugares de encierro, todo lo que tiene que ver con que contribuya a una excelente prestación del servicio. El tipo de servicio, porque realmente tenemos que, en nuestra experiencia, pues tenemos que luego, lo primero que nos encontramos en provincia es hablar de Metrobús, como la Ciudad de México, cuando las condiciones de las vialidades de muchas ciudades
no permiten ese tipo de servicio. Y entonces surgen por ahí infraestructuras que, lejos de facilitar el transporte a los usuarios, se lo complica. Se les complica y los hace que pierdan mucho tiempo en sus travesías. Por eso últimamente hemos insistido mucho en que se defina bien si lo que se requiere es un BRT o un BRS a nivel de banqueta, sin las grandes infraestructuras que muchas veces encarecen el servicio, dejan al prestador de servicio con una deuda ahí muchas veces impagables, y ahí tenemos los casos del Tusobús, del Ecobús, del ¿cuántos hay por ahí regados en la República, ¿no? Y repito, derivan de no partir del cumplimiento de los principios básicos, de que satisfagan las necesidades del usuario en primer término, del prestador de servicio en segundo término y de la entidad reguladora del mismo, ¿no? Y de ahí derivarán muchos otros ejes que tienen que ver con ellos, ¿no? Tarifa y tantos términos que podemos hablar al respecto, ¿no? Pero toda esa irregularidad del servicio, pues deriva desafortunadamente, de una mala planeación de origen. Y esa informalidad, pues ahora sí, como semánticamente lo dice la misma palabra, pues es una irresponsabilidad, ¿no? Claro. Los saludo con mucho gusto, don Jorge Coxtinica, experto y consultor en temas de transporte público. De verdad, un gusto que nos acompañe. Sí, esta línea temática que nos proponen ya nuestros invitados, ¿qué factores se conjugan o por qué sigue existiendo y incrementándose el transporte informal? Sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿existe transporte irregular porque hay sobreregulación? Yo creo que hay lo que comentaron mis compañeros y amigos. Obviamente reside sobre todo en aquellas circunstancias en donde la capacidad de lo que está instalado se ve rebasada. Y naturalmente hay un tema de necesidad manifiesta en los usuarios. Porque al final de cuentas, pues todos queremos llegar temprano a nuestro trabajo, todos queremos regresar en condiciones seguras a nuestro hogar, todos queremos llegar a la escuela, etcétera, etcétera. Y entonces, en muchas de las ocasiones, si bien es cierto, empieza a derivarse en este tipo de circunstancias. Yo pongo en algún momento en tela de juicio si lo irregular es ilegal, por ejemplo, o es ilegítimo, por llamarlo de la mejor forma. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, miren, les platico un caso que a mí me sucedió ya hace algunos años, cuando yo estaba en la CETRAVI, ahora CEMOVI. Llegó un grupo de señores que estaban por allá en la zona de la montaña de Xochimilco, Milpalta y toda esa parte, ¿no? Entonces, decían, mira, es que aquí el transporte deja de llegar a las 7 de la noche, a las 8 de la noche, ¿no? Y entonces las posibilidades en ese sentido se vuelven realmente nulas para poderte mover a cualquier circunstancia. Y entonces ponían como ejemplo, de repente hay alguna persona que se enferma y hay que llevarla al hospital más cercano, etcétera, etcétera. Entonces nosotros como vecinos, como comunidad, hemos puesto a disposición de todos los vecinos nuestros vehículos para que eventualmente se puedan mover si es que fuese la circunstancia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, efectivamente, ellos perciben esa necesidad, ¿sí? Por supuesto que es un estado irregular en ese sentido, pero no le quita legitimidad, porque al final de cuentas es un asunto en el que hay una necesidad manifiesta que hay que cubrir en ese sentido. Entonces, si bien es cierto, hace rato antes de que iniciáramos formalmente la reunión, comentábamos sobre la complacencia que pudiese tener la autoridad para poder en un momento dado admitir este tipo de servicios. Y comentaba yo en lo personal que más que complacencia yo veo muchas de las ocasiones la conveniencia,
¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, como decimos de manera coloquial, están resolviendo la tarea que en su momento la autoridad tendría que establecer, si no de manera directa como un prestador de servicio, los lineamientos necesarios para que se cumpla con la buena prestación de servicio, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece ser que si bien es cierto, es muy deplorable y además de pronto generan muchas condiciones de riesgo este tipo de servicios, pero por ejemplo, el nivel de penetración que tiene un visitaxi o que tiene un mototaxi, la verdad es que no se puede comparar, por ejemplo, con un autobús, ¿sí? Y en un momento dado, inclusive hasta son parte de la misma comunidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, sí, hay un tema de regularidad, sí. En muchos de los casos, yo creo que pondríamos en tela de juicio el tema de que si son legítimos o no, pero de que son necesarios, son necesarios. Perfecto. Nico, comenta algo súper interesante el señor Jorge, y es justo eso. ¿Le conviene a la autoridad realmente? O sea, a primera instancia pareciera que sí, ¿no? Como lo dicen, resuelve algo, pero ¿no trae consecuencias todavía más graves? Mira, el transporte informal es una consecuencia de la falta de planeación integral de los planes de movilidad o de una política de movilidad o de un programa de movilidad. Es por eso que ante el vacío que produce esta gestión se presenta esta oportunidad, que es un transporte territorial, tiene arraigo, satisface las necesidades, como bien comenta tanto Jorge como José, las necesidades de la comunidad de esa región y que se convierten en esenciales. Y como bien comenta también Jorge, pues resuelve un problema que la autoridad no había contemplado. Entonces, en toda América Latina se presenta este problema. No es únicamente exclusivo en la Ciudad de México o en México. Es en toda la región de América Latina porque son de costos más accesibles, porque es mucho más flexible, mucho más rápido. Tiene muchas externalidades, sí, efectivamente. Puede ser inseguro, puede ser territorial, puede ser un punto de conflicto con el transporte público de la zona, pero ¿es necesario? Sí. Que tendría que proceder la autoridad a regular este servicio con ciertas condiciones que permitieran prestar el servicio en mejores condiciones de seguridad y viabilidad y que también permitiera que fuera más de recuperación para el mismo operador del transporte. ¿Me explico? No trabajan por la necesidad porque también vienen de un mercado informal donde no encuentran trabajo y es más fácil agarrar y establecer una ciclovía, una ruta de transporte de esas características y que les permiten accesar a unos recursos rápidamente, pero que desgraciadamente no solventan en su totalidad el problema de movilidad en la zona que se está implementando ese servicio. Claro. Señor José, ¿usted quería comentar algo? Sí, completamente de acuerdo ahí con los compañeros. La verdad que nosotros hemos propuesto que debería ser el mismo prestador de servicio que cuenta con las autorizaciones de la autoridad, quien prestara ese tipo de servicio en otros modos de transporte, porque de la manera en que ocurre en todas partes, pues si bien se está cumpliendo con necesidades de los usuarios, se crean problemas con los prestadores de servicio por invasión de rutas, por conflictos de diversas índoles, ¿no? En lo personal, yo he manifestado que debería ser el mismo prestador de servicio regulado el que ofreciera esos servicios alternativos para que fueran complementarios del que actualmente estén prestando, porque bien es cierto, en muchos lados es una verdadera necesidad. Yo creo que los tres hemos pasado por ahí, o al menos en lo personal, hace muchos años nos pedían opinión respecto a los visitaxis y decíamos que no era posible que fuera la fuerza humana la que transportara. Los tiempos cambiaron, pero ahora hay que regular ese servicio haciéndolo seguro para el usuario, porque en algunas partes se prestan con visitaxis en pésimas condiciones, con mototaxis también que ponen en riesgo a la ciudad,
lo que aunado con el transporte que en otros lugares se presta con transporte obsoleto, pues vemos ahí las desgracias que ocurren, ¿no? Exactamente. Sobre ese tema, adelante, don Jorge. Miren, y se ha mencionado de alguna suerte, sí, bien, de la indolencia, el descuido, todo ese tipo de cosas por parte de la autoridad para que los servicios, y no estoy hablando, no soy pro irregular ni pro pirata, ¿no? Simplemente hay que ser muy pragmáticos en ese sentido. Uno de los éxitos que en su momento ha tenido el Metrobús, me tocó participar en las 7 líneas que están operando actualmente, fue precisamente una de las situaciones en las que se hace un estudio exhaustivo sobre quiénes están participando en la atención de la demanda, ¿no? Y se hace un reconocimiento. Muchas de las veces tuvimos algún reclamo porque nos decían, es que este servicio no está autorizado. Sí, no está autorizado, pero al final de cuentas está participando y además participa de manera significativa. Entonces, cuando hacíamos el esquema de participación, muchas veces sí tuvimos algunas diferencias con algunos de los amigos transportistas, pero al final de cuentas también es un tema de reconocerlo. Pero viene una etapa en la que se establece un esquema de participación, ¿sí? Y como en cualquier otro sistema que es dinámico, que va teniendo modificaciones, hay que darle seguimiento, ¿sí? Una de las cosas que fue el éxito de Metrobús es que de manera permanente y constante estábamos revisando cómo se estaba comportando la demanda y en ese sentido hacíamos ajustes sobre el esquema operativo. Aumentábamos rutas, quitábamos rutas, recortábamos servicios, teníamos ya la previsión de solicitar autobuses para los siguientes periodos. Y eso es precisamente una de las circunstancias que se presentan en muchos de los casos. No hay un seguimiento en el que la gente, la autoridad vaya percibiendo, hay un crecimiento, se han modificado las costumbres de los usuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y que entonces al transportista, al prestador de servicio, le digan, mira, tenemos la evidencia y vamos a aprobarla ambos, de que ha habido una modificación al comportamiento de la demanda que hoy tú estás atendiendo y que necesitamos que tú te ajustes, como lo comentaba el ingeniero Hernández Landeros, en el sentido de que también te hagas cargo de ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se crea a partir de una deficiencia del servicio, pero también se crea a partir de que no hay un seguimiento puntual ni objetivo de cómo se va comportando la demanda. Ahí también me viene a la mente, Nico, el tema de la seguridad y es parte de lo que en un ratito leeremos de los comentarios que nos dejan. Es cierto, está cumpliendo una función, para la autoridad puede ser conveniente, debería haber esta regulación, pero mientras tanto hay tarifas discrecionales, hay horarios libres y la seguridad. ¿Qué pasa con eso, Nico? Obviamente este tipo de unidades a veces, y como comentamos al principio, no tenemos información de cuántas unidades son, a quién pertenecen, no cumplen con los requisitos legales, que es con un seguro, no tienen papeles en regla, no están capacitados en muchas ocasiones los operadores a manejar una unidad con pasaje. Implica un riesgo no únicamente en seguridad vial, sino también en la seguridad personal de los usuarios del transporte informal, porque pueden ser sujetos a delincuencia. Y eso ha implicado también que se satanice muchas veces el transporte. Pero recordemos que muchas veces también de la mano van el transporte informal, como puede ser el transporte pirata, en su modalidad de vans, taxis o inclusive transporte colectivo, con algunas gestiones de gobierno, ¿no? Con algunos funcionarios que van dando cobijo a esa parte y que se ha ido tratando de quitar y se ha tratado de actualizar o regularizar el transporte público. Como bien dice Jorge, no podemos señalar que todo el transporte informal es negativo, porque cubren una necesidad del usuario, una necesidad de la sociedad que no cubre la autoridad. Pero ante las extrañidades que puede ocasionar la informalidad, como es una falta de seguridad para el usuario, es muy riesgoso. Entonces tendríamos que implementar los mecanismos para poder considerar que esos sistemas de transporte informal
entren a la formalidad a través de una regulación muy específica, muy práctica, y por qué no incluirla, como bien comenta el ingeniero José, en la prestación del servicio de los operadores de transporte público formal que ya están trabajando. Recordemos que en la Ciudad de México hace poco, hace unos años, se implementó en la zona centro unos taxis bicieléctricos. Esos tenían una estructura que permitían cierta seguridad, que permitían tener un padrón de operadores, que tenían cierta formalidad y que estaban dependiendo directamente del transporte eléctrico, del sistema de transportes eléctricos. ¿Por qué no pensar que en esas zonas donde hay ese transporte informal en forma de bicitaxi o mototaxi, ¿por qué no implementar este sistema? ¿Por qué no regularlo con ciertas condiciones de seguridad, de prestación de servicio, con horarios, con información que permita la seguridad para los usuarios del transporte público, pero también que la autoridad tenga el control sobre este mismo sistema que permitiera tener una mejor calidad? Repetimos, creo que los tres, que ante la falta de oportunidad de un servicio colectivo que permita satisfacer las necesidades, tienen que ser suplidas por esta situación de un transporte informal que se presta en una zona específica de la ciudad. Gracias, Nicolás. Don Jorge, retomando el tema que está hablando de cómo un servicio irregular de pronto ha habido casos de éxito en que pasan a la formalidad, pero eso tiene varias situaciones. Una es cuando un caso de éxito lo puede hacer porque satisface una demanda, pero hay veces que se regularizan transportes que no deben de regularizarse y que vienen a dar una competencia desleal. Entonces, en esos procesos administrativos, gubernamentales, ¿cómo se toman esas decisiones y qué factores inciden en hacerlo? Uno es el político, movimiento social y, ¿por qué no?, intereses privados, ¿no? Sí, en muchos de los casos hay temas que a veces se ponderan mucho, como temas de gobernabilidad, por ejemplo, ¿no? En donde muchas veces la autoridad trata de evitar el conflicto para que no salgan a la calle y te cierren una vialidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, a veces las monedas de cambio son precisamente este tipo de cosas, ¿no? Mas, sin embargo, yo creo que aquí hay un tema que es muy, muy interesante y que la experiencia que a mí me dejó el tema Metrobús tiene mucho que ver en ese sentido. Hay que separar la parte política de gestión diaria, de tramitar las placas, de sacar a alguien del corralón, de autorizarle una licencia, etcétera. Ese tipo de gestiones que resulta ser muy, muy cotidiano, de la parte técnica, ¿sí? La parte técnica se debe dedicar precisamente a lo que comentaba en algún momento el ingeniero Hernández Landeros, a estar cuantificando de manera permanente la demanda, dándole seguimiento a esta situación y que en un momento dado cualquier modificación que vaya a haber en el sentido de aumentar las concesiones, de modificar los recorridos, de autorizar cierto tipo de vehículos, estén fundamentados en un estudio técnico, ¿sí? Estén fundamentados en una colección de datos que te permitan tomar una decisión pues, lo más acertada posible. Y eso es a veces lo que nos ha traído muchas complicaciones, que de pronto cuando tú tratas de evaluar entre lo técnico y lo político, dices, no, pues es que si le aplico lo que debe de ser, híjole, quién sabe en qué bronca nos vayamos a meter, ¿no? Y entonces se pondera mucho esa situación. Yo creo que, respetuosamente lo digo, debe haber una separación precisamente de aquellas cosas que son temas políticos que no se van a poder soslayar porque son cuestiones ya propiamente, ¿no? Los cotos de poder que tienen los líderes, lo comentaba hace rato Nicolás, que en algún momento dado se pueden volver hasta aliados o enemigos del propio gobierno, ¿no? Pero es bien importante el que se vaya creando una cultura de la decisión técnica, ¿sí? Cosa que en un momento dado creo que hemos adolecido mucho. Algunas ciudades y algunos estados, por ejemplo, en el caso de Querétaro, el famoso IQT, ¿sí? El Instituto Queretano de Transporte, por ejemplo, ¿no? Y en algunos de los casos, el caso particularmente de Metrobús, que está separado de la gestión diaria de la CEMOVI, pero que tiene una función técnica específica. Y entonces, a partir de ahí, es como, de alguna suerte, se separan este tipo de temas y se le da un peso real a cada una de estas circunstancias, ¿no?
habla de esa parte tan interesante que es justamente los estudios técnicos. Generalmente, o al menos tenemos ese concepto de que el transporte público se traza una ruta, pero la ciudad empieza a crecer y entonces esa ruta, por iniciativa a veces de los mismos transportistas, van tomando su propia, van ampliándose, van creciendo, van moviéndose. ¿Qué tan viable es que se respeten estos estudios, Nico, que se respeten y que se realicen? Mira, el tema de transporte va, como tú bien comentas, relacionado con el desarrollo urbano. Y muchas veces cuando tú tienes o implementas un desarrollo habitacional en una zona determinada y no contemplas el tema de la movilidad dentro de ese programa urbano, vas a ocasionar un problema de inicio. Porque ¿cómo van a llegar las personas a esos centros habitacionales? Tendrás tú que empezar a pensar de una manera integral entre el desarrollo urbano y la movilidad para poder satisfacer las necesidades de la población de esa zona, para llegar a los centros de trabajo, a centros educativos, comerciales o actividades cotidianas. Entonces, tenemos que ir pensando de una manera integral en que el desarrollo urbano va con un proyecto de movilidad integral al momento, número uno. Porque bien comentas tú, si tú vas ampliando la mancha urbana, esas personas que están viviendo en las orillas de la ciudad tendrán la necesidad de tomar un servicio de transporte y que en ese momento va a ser la oportunidad para que surjan este tipo de sistemas de transporte informal o que las rutas de transporte de la zona empiezan a recorrer sus derroteros para poder ir cubriendo esas necesidades. Pero van a entrar en ese momento en la informalidad, en lo que consisten y en lo que la Secretaría, en este caso de Movilidad, le permite hacer esos recorridos de una manera coordinada con las autoridades. Entonces, tenemos que pensar de esa manera, un desarrollo integral de políticas públicas de desarrollo urbano, de movilidad y de prestación de servicios para que estos servicios sean de calidad, de seguridad para los usuarios y que cubran todas las necesidades de las personas, pero también que cubran los requisitos legales, que es decir, que cuenten con seguros, de seguros para siniestros, que tengan capacitación los operadores en su momento, pero estamos hablando de que es una tarea que va de la mano entre las autoridades y los operadores de transporte público. Y como bien comentaba también el ingeniero José, si no es posible implementarlos con un sistema de transporte, ya sea con autobuses o con vagonetas, ¿por qué no pensar en un sistema mucho más flexible y ágil que podría ser a partir también de un servicio de transporte más ligero, como pueden ser las bicitaxis o mototaxis, pero operados por los mismos operadores de transporte público de la zona? Don José de Jesús, adelante, por favor. Sí, completamente de acuerdo. Fíjate que creo que recientemente, hace 3, 4 años, surgió por ahí una asociación de autoridades de movilidad que pretendía agrupar a las autoridades de todos los estados con el objetivo de que se establecieran políticas públicas desde el ámbito federal para que a nivel estatal y municipal estuviesen las directrices para el ordenamiento del transporte público. Desafortunadamente no ha avanzado y por la forma de operar ahí con los cambios constantes que se dan en las autoridades de movilidad, personalmente lo veo complicado, ¿no? Porque es un tema ahí que si bien presenta una problemática determinada en la Ciudad de México, te encuentras en provincia y en municipios con cosas muy diferentes y complicadas que para avanzar en ese sentido, ¿no? Finalmente es la falta de esa coordinación entre estas tres partes las que no han permitido, e insisto, es necesario que esos estudios, que como bien se mencionan, recordemos que son como fotografías, son fotografías que tienen una duración determinada, porque como bien dice Nicolás, como bien lo dice el ingeniero, al ir de la mano con el desarrollo poblacional, pues surgen nuevas necesidades y se van cubriendo en la informalidad. Ahora,
Nosotros insistimos muchos como consultoría en que se tomen en cuenta los estudios origen-destino, con que se cuenta o se realizan los estudios origen-destino de la ciudad, municipio o la zona que tú quieras ordenar en el transporte, para empezar a darle orden a todo lo que tiene que ver con movilidad en beneficio de los usuarios. E insisto en no crear competencias, porque el hacerlo como se viene haciendo en la Ciudad de México y otros lugares, hasta con servicios como Ecobici y demás, estamos creando zonas de conflicto, zonas de inseguras para los usuarios. ¿Cuántos ejemplos no tenemos en la Ciudad de México de ciclistas atropellados y muchos otros que no nos enteramos en otras partes de la República, ¿no? Y todo deriva de esa falta de coordinación entre el prestador de servicio y la autoridad, básicamente pensando en la necesidad del usuario. Perdón que insista tanto, pero es lo que yo he observado constantemente. No será tarea fácil llegar a controlar, a regular esto, ¿no, Jorge? Mira, una de las cosas que yo creo que es básica en estos procesos, no son procesos fáciles, no son procesos cortos, son procesos muy largos y evidentemente muy desgastantes, ¿no? En ese sentido. Pero hay que empezar y evidentemente empezar a crear esquemas de trabajo, de control y de situaciones. Sin menoscabo de nadie, no quiero ser en ningún momento ofensivo. El tema de los transportistas tiene mucho que ver con sus procesos de ensayo y error, por ejemplo, ¿no? A veces, y no me dejarán mentir, pues de pronto hacen un recorrido por una calle, no les da, la hacen por otra y efectivamente empiezan a encontrar estos procesos, ¿no? Y entonces, pero esa situación no la detecta la autoridad, pues al final de cuentas, ya cuando se consolidan como servicios, ¡ay, Juan! Y pasabas por acá, fíjate nada más qué cosa tan más espantosa, ¿no? Entonces, el tema al final de cuentas, vuelvo a repetir, también tiene que ver con seguimiento. Y también quiero hacer énfasis en una situación. Miren, nos hemos, en lo personal de pronto, el perfil de quienes participan en estos procesos, el perfil profesional, de pronto no es el adecuado, ¿no? Y por eso comento que a veces no quisiera ser yo hiriente en ese sentido. Pero sí, efectivamente, el tema sí tiene que ser de personas que tengan un conocimiento específico sobre el entorno, sobre que tengan experiencia en ese sentido, ¿no? De pronto llegan funcionarios con la mejor de las voluntades, con la mejor de las actitudes, pero evidentemente desconocen. Y en ese sentido los transportistas también tienen una ventaja enorme sobre el funcionario, ¿no? Porque al final de cuentas le dicen, es que tú no conoces. Y al final de cuentas resulta ser que eso es una situación en donde ellos de alguna manera es como su moneda de cambio o su carta de negociación en ese sentido, ¿no? Entonces, si bien es cierto también, yo creo que también nos tenemos que preocupar porque quienes vayan a ocupar algún cargo que esté vinculado a esta circunstancia tengan un conocimiento mínimo en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que es una parte muy importante que hemos estado soslayando muchos de nosotros y me cuento entre esta situación, pues sí, fuimos aprendiendo a golpe de pararte muy temprano, andar subiéndote a los autobuses, contando a la gente, registrando los tiempos de recorrido y toda esa serie de cosas, ¿no? Y creo que es una parte también fundamental el crear cuadros especializados de trabajo que se incrusten en la administración. Gracias. Nicolás Rosales, otro de los efectos del transporte irregular es la competencia ruinosa y el efecto o el daño que esto le causa al transporte formal, partiendo de dos ejemplos muy parecidos. Hablando de transporte formal,
de autobuses contra un transporte informal de autobuses, ¿no? El daño puede ser importante. Sí, obviamente, y eso lo podemos ver en la recaudación que tienen los sistemas de transporte, ¿no? En un momento dado, los sistemas de transporte informales que hacen la competencia a un sistema estructurado o concesionado, pues va directamente, primero, impactando directamente en la economía de las empresas de transporte. Segundo, pues atrasan en los procesos de modernización, son puntos de conflicto, pero la realidad es que inclusive no tienen tarifas, ¿no? No tarifas establecidas. Y eso hace interesante el tema porque el usuario ante una situación económica se va por lo barato, sin tomar en cuenta el riesgo que puede correr en un transporte informal. Llámese taxi pirata o combi pirata, ¿no? Es un gran riesgo que en ocasiones no lo miden, pero que también es ocasionado por la falta de capital en la economía familiar. Ese es un tema importante, pero yo creo que aquí la parte interesante sería la autoridad que tendría que ejercer no únicamente funciones de gobernanza, sino también de liderazgo para poder negociar con los distintos sectores, poder integrarlos en un mismo sistema, regularizarlos en la prestación del servicio, como bien dice Jorge, no sobreregular, pero sí integrarlos a un sistema que permitiera la formalidad de estos mismos sistemas, ¿no? Muchas veces, y te voy a plantear una cuestión ahorita. Por ejemplo, cuando uno ahora habla de transporte formal o transporte informal, no se va en cuanto a la regulación, no se va en cuanto al tema de que si es ilegal o no, sino que está conformado como una empresa, que es otro tema, que está conformado como una empresa o bajo el modelo de hombre camión. ¿Me explico? Y ahí hablan del tema formalidad o informalidad. Y aquí tenemos que pensar que para poder ir avanzando en sistemas de mucha mejor eficiencia, de mucha mejor calidad para el usuario, que reduzcan las externalidades, los tiempos de traslado, que menor impacto en la economía, tenemos que ir pensando en esta integración para que las personas tengan un sistema de transporte más eficiente y más competitivo, que impacten directamente en la calidad de vida de las personas y también en la competitividad de las ciudades. Tenemos que ir empezar a ver una globalización de los distintos sistemas de transporte para poder impactar directamente y disminuir esta informalidad o la ilegalidad de los otros sistemas. Perfecto. Oigan, pues está súper interesante. El tiempo está ya sobre nosotros. Antes de leer los comentarios, adelante, señor José Jesús. Sí, no quiero dejar pasar por alto una experiencia que conocemos, el ingeniero Costinica y un servidor, que fue la estatización del transporte en la Ciudad de México. La estatización del transporte, el servicio se prestaba de una manera irregular en aquel entonces con el llamado pulpo camionero, con unidades fuera de especificaciones, en condiciones deplorables. El Estado toma la determinación, como lo sigue diciendo la ley, de que es el obligado en prestar el servicio de transporte público, toma la determinación e incauta ese servicio. Y nace una empresa que se llamó Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100, que tuvo la certeza de organizarse, de asesorarse con profesionales en su momento para ir, de tal forma que con la creación de estándares administrativos, técnicos y operativos y asesorías más adelante como la London Transport, llegó a establecerse una empresa eficiente con un alto porcentaje de servicio, de tal suerte que desafortunadamente lo político lo llevó a otras cosas, pero el servicio gozaba de la gratitud de los usuarios, de tal suerte que incluso a la empresa que existe de manera similar actualmente, que es RTP, la siguen confundiendo con Ruta 100, ¿no? Pero tuvo que pasar un proceso largo de ordenamiento, tanto en lo administrativo como en lo técnico operativo, para llegar a esa calidad de servicio con ese tipo de unidades. Claro, no perdamos de vista que para ese parque vehicular, pues bueno, fueron aportaciones del gobierno
del gobierno federal y local, que al prestador de servicio actual, con las altas tasas de interés que existen con los fabricantes de autobuses, con las altas tasas de interés que existen en las financieras y bancos de primer piso, pues los limita enormemente a pensar en unidades de primer orden. Todos quisiéramos tener unidades como las que circulan en Londres, pero no da. La situación financiera no nos da. Si bien la Ciudad de México goza de un alto volumen de más de 10 millones de habitantes y hay servicios que no están dando para que se sostenga esa calidad y ese tipo de unidades, pues menos lo veremos en otras partes de la República, creo yo. Por eso insisto, mientras no veamos este problema con seriedad y los tres partes fundamentales que tienen que ver con él lo hagan conjuntamente, difícilmente mejoraremos. Y tenemos que dejar de importar modelos que nos traen de Colombia, modelos que nos traen de otras partes del mundo, porque a mí no se me olvida que en algún momento fuimos líderes y nosotros prestábamos asesoría a Colombia, a Perú, a Chile, y ahora resulta que tienen mejores sistemas de transporte que nosotros. No es posible, algo está mal y algo está pasando, algo tenemos que resolver y modificar aquí en México. Perfecto. Bueno, pues vamos a leer algunos comentarios de la gente que nos está siguiendo para después pues irnos con el cierre ya de este programa. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado siguiendo. De verdad me gusta muchísimo ver los nombres cada semana de muchos de ustedes, porque eso habla solo de que Diálogos de Movilidad de Pasajeros 7 tiene ya una comunidad, gente súper interesada en temas de transporte público, de movilidad, y eso a nosotros nos hace muy felices. Gracias a quienes nos siguen en Monterrey, Sonora, Sinaloa, Ciudad de México, Guadalajara, a quienes se conectan cada semana. Gracias de verdad por estar con nosotros. Y bueno, entre los comentarios, pues hay quienes coinciden con el hecho de que todo desarrollo de una ruta debe estar en base a lo que es un estudio técnico. También por ahí comentan de que muchas veces las autoridades pues no tienen el conocimiento, los tomadores de decisiones no están tan empapados de lo que está sucediendo, y que siempre será necesario crear rutas en torno a las necesidades de los usuarios. Por aquí dice Betty, dice Coxtinica, el trazo de las rutas debe hacerse entre el concesionario y las autoridades especialistas en Sonora, es decir, SIDUR, basado en el crecimiento de la población. Saludos. Entonces, justo eso, ¿no? De ir atendiendo a las personas, a las necesidades de las nuevas colonias, de las zonas, del movimiento de la ciudad, pues para que se puedan evitar estos problemas. Bueno, pues también está por aquí varios comentarios que estoy seguro que ustedes se darán la oportunidad de leer al final del programa. Martín Cabrera dice, los estudios técnicos se deben de hacer para poder autorizar una ampliación o modificación de ruta, es decir, debe de haber control y supervisión de las rutas, por eso es necesario contar con un área encargada de estudios técnicos. También Aarón Martínez Sánchez dice, en varios municipios del país el transporte público es operado y administrado por los choferes, dado que los transportistas han perdido el interés por hacerse cargo de su negocio bajo un esquema de renta. De ahí que exista una mala planeación y prestación del servicio para otros ciudadanos. Todas estas malas prácticas han dado pie a la diversificación de oferta de movilidad, Uber, Didi, IndyDrive, Bici, Taxi, etcétera. Entonces, bueno, son algunas de las opiniones, creo que son muy bienvenidas, enriquecen muchísimo esta mesa. Gracias por hacernos estos comentarios, por enriquecer la charla y por estar con nosotros cada semana. Fer. Gracias, estamos ya en la etapa final de este programa. Muchos comentarios, muchas ideas se quedarán en el tintero, pero no nos gustaría que terminara esta hora sin conocer sus comentarios finales. Me gustaría empezar con Jorge Coxtínica. Adelante, por favor. Bien, el ingeniero Hernández Landeros
tocó una fibra sensible, pues ahí con el tema de Ruta 100, pues, ¿no? Lo particular fueron mis inicios, pero ahí también hay una parte muy importante. Si bien es cierto, llegó a ser una empresa muy eficiente, muy reconocida y que tenía una aceptación indiscutible entre la gente, tuvo también un complemento muy importante, un proceso de planeación, pero además una dotación de infraestructura también importante. El tema de los carriles en contraflujo, ¿sí? Fue una aportación muy fuerte. O sea, ahí uno de los que participó de manera muy activa en ese sentido fue el ingeniero Ángel Molinero. Y entonces esta distribución de servicios entre los que estaban los servicios ortogonales y los servicios alimentadores, hoy por hoy sigue siendo vigente al final de cuentas. Simple y sencillamente que hay que darle mucho orden en esa parte, ¿no? Y bueno, pasamos al tema de darle un poco de conclusión a este tema. Yo creo que ya lo comentaba Nicolás en algún momento dado, el hecho de la transición de pasar a una estructura informal a una estructura formal por parte de los transportistas. Hoy por hoy, el hecho de que estén tan atomizados en ese sentido, pues a veces no permite tener acuerdos sólidos en ese sentido, porque pues siempre va a haber la disidencia y siempre va a haber el desacuerdo en ese sentido. Entonces yo creo que el tema de la formalización de sus estructuras de trabajo tiene que ser algo que obligue de alguna manera en los siguientes años, ¿no? No podemos seguir trabajando con asociaciones. Dieron su fruto, claro, pues, pero llegaron a un límite en donde al día de hoy, pues no se pueden aprovechar economías de escala, no se pueden aprovechar temas como, por ejemplo, eliminar la competencia desleal por los sobrepisos que se tienen, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que vendrían a mejorar mucho en ese sentido. La otra, a mí me parece que hoy las tecnologías que le aportan al transporte, creo que vale mucho la pena que la autoridad también pase por ese proceso, ¿no? En el sentido de que pueda no solamente establecer esquemas de control y de registro, sino también que utilice la tecnología. Hoy por ejemplo, se han estado incorporando ya las cámaras para mejorar la seguridad de los usuarios, etcétera, etcétera. Pero evidentemente sí tenemos que trascender a una situación en la que la operación diaria, la operación de todos los días, la operación que inicia a las 4:30 de la mañana y termina a las 12 de la noche, se le dé también seguimiento a través de la tecnología. Y que se tengan también, evidentemente, se tenga dientes para que en un momento dado podamos, de alguna suerte, orientar al transportista que tenga que respetar. Desafortunadamente tenemos que llegar a una situación en la que o lo haces, es el castigo y el premio, pues al final de cuentas, ¿no? Pero yo creo que de pronto en ámbitos tan fuertes como es el transporte, creo que hay pocas opciones en ese sentido y creo que esta sería una de ellas, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos con usted, señor Jesús. José de Jesús. Sí, muchas gracias. No, pues yo estoy convencido de que el orden y la formalidad siempre darán buenos resultados. En la manera que avancemos y el transportista avance en la formación de corredores, en donde se integren todos los actores que prestan servicio de uno u otro modo, es como mejorará el servicio, como bien dice el ingeniero Costinica, se alcanzarán precios de escala por mayoreo y finalmente tendremos ahí un beneficio para todos, ¿no? Y dejaremos de estarle cargando, o sea, se convertirán en un ente certero, firme ante el ente regulador en el momento en que estén perfectamente organizados para sentarse a discutir temas de tarifa, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Pues mira, yo creo que la plática nos deja mucha información de lo que tenemos que ir encaminados en el transporte público, no únicamente en la Ciudad de México, sino en el país. Entender la dinámica de las personas para moverse en ciertas zonas es importante para la planeación de los sistemas de transporte público, número 1.
tenemos que mejorar la calidad y cobertura de estos sistemas para poder prestar un servicio que garantice y que solvente las necesidades de las personas, con los estándares de seguridad, de calidad, de eficiencia que son necesarios. Pero también tenemos que ir pensando que el sistema de transporte bajo el modelo hombre-camión, pues ya es obsoleto, que ya cubrió su vida útil y que estamos diciendo que en América Latina y en México muchos de los sistemas de transporte son bajo este modelo. Y para poder empezar a pensar a un futuro rápidamente, tenemos que cambiar a empresas de transporte. ¿Por qué no? Ya vimos el resultado en un modelo como es Metrobús, donde los transportistas se constituyeron una empresa y ahorita el sistema Metrobús, por ejemplo, en la línea 1 de Metrobús, que éramos 284 personas o concesionarios, nos convertimos en una línea de transporte que junto con otros operadores estamos moviendo cerca de 500,000 personas diariamente, bajo estándares de eficiencia, con inversión en unidades de mayor calidad, menos contaminantes, donde estamos moviendo un número importante de personas, pero estamos o tenemos que pensar que el transporte público, como bien decía también el ingeniero José, no es todo BRT. Podemos pensar en corredores que permitan una integración de los sistemas de transporte con mayor eficiencia, con unidades con ciertas especificaciones propias de la Ciudad de México y de las zonas de la Ciudad de México, que permitan esa flexibilidad dentro de los sistemas de transporte y que cubran las necesidades. Aquí es una parte importante. Las necesidades de las personas para trasladarse en las mejores condiciones de calidad, seguridad y eficiencia. Sin duda. Oigan, pues qué interesante es esto, ya se nos terminó el tiempo, de verdad, compartir con ustedes, ver la respuesta de la gente que está con nosotros, de verdad que nos deja ver que es un tema de mucho interés para quienes son transportistas, para quienes somos usuarios, para las autoridades mismas. Entonces, gracias a los tres por compartirnos su experiencia. Sabemos que ustedes están muy involucrados en este tema, de alguna forma directa o indirectamente han vivido todo este proceso y les agradecemos que pues compartieran con nosotros hoy en Diálogos de Movilidad de Pasajeros 7. Fernando. Creo que Fer no está por ahí. Listo. Estaba apagado mi micrófono. Agradecerles, de verdad que, como dice mi compañera Cris, platicar de estos temas que siempre estamos poniendo en la mesa en Diálogos de Movilidad, platicarlo con gente experta en el tema, que tiene muchos años en el transporte público en la Ciudad de México y asesorando a diferentes ciudades de la República, nos deja mucho conocimiento a toda la audiencia que sigue semana a semana este programa. Quiero reconocer y agradecer a Nicolás Rosales Payares, él es presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, la AMTM, que nos haya acompañado, a Jesús Hernández Landeros, él es experto y consultor en temas de transporte, y a Jorge Constinica, experto y consultor también en temas de transporte público. A los tres, reiterarles que Pasajeros 7 siempre tendrá un espacio para ustedes, para todo lo que puedan compartir con nuestra audiencia. Y agradecer a mi compañera Cristela Gutiérrez, a nuestro productor Iván Sepúlveda, pero sobre todo agradecerle a usted que cada jueves nos acompaña y lo invitamos a que lo siga haciendo porque aún tenemos muchos diálogos de movilidad. Hasta la próxima. Mercedes-Benz Autobuses. Una vez Mercedes-Benz, siempre Mercedes-Benz. Pasajeros 7 presentó Diálogos de Movilidad en Casa.